una noche oscura y extremadamente tormentosa, un joven de 28 años llamado Rubén conducía por una carretera rural, tratando de llegar a casa después de una larga jornada de trabajo. Conducir de regreso a la ciudad después de largas horas de talar árboles en el bosque era algo realmente agotador para él. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de su automóvil, parecía que se iba a romper, de manera que esto dificultaba su visión. De repente, una figura apareció de la nada frente a él en apenas una pequeña fracción de segundo. Era una anciana que cruzaba la desolada carretera sin advertencia. El corazón de Rubén dio un vuelco cuando escuchó el fuerte golpe sordo del impacto. Así es, el joven atropelló a aquella misteriosa anciana que surgió de la nada en medio del camino. Temblando de miedo, salió del automóvil y corrió hacia la figura despedazada en el suelo. Pero era demasiado tarde. La anciana o lo que quedaba de ella yacía quieta, y su frágil cuerpo desfigurado por el fuerte impacto. El joven no pudo evitar vomitar por la impresión de ver tanta sangre. El pánico se apoderó de Rubén. Miró a su alrededor, sintiendo el peso abrumador de la culpa. Sin saber qué hacer, una idea se formó en su mente atormentada: huir. Así que rápidamente sacó una pala que tenía en el maletero de su auto y como pudo empujó los restos mezclados de sangre y los órganos de la mujer al lado del camino, de forma que trataría de esconder los trozos de carne y huesos rotos en las plantas que yacían a un lado de la carretera. Con el alma pesada, Rubén volvió a su automóvil y aceleró lejos del lugar del accidente. Pero, aunque había dejado atrás los restos destrozados de la anciana, no había escapado de las consecuencias. Desde ese fatídico día, las noches se volvieron inquietantes para Rubén. Voces susurrantes lo perseguían en la oscuridad, sombras danzaban en los rincones de su visión, y no solo eso, puesto que también en repetidas ocasiones sus alimentos se podrían rápidamente y de la nada un olor a podrido se hacía presente en su hogar, incluso comenzaba a encontrar un número anormal de insectos muertos sobre su cama, como cucarachas, moscas, mariposas y uropigios. Cada noche, en sueños, veía el rostro de la anciana, pero con unos ojos vacíos mirándolo acusadoramente, tenía una mirada de rabia y furia profunda, parecía que lo quería intimidar desde la lejanía de la oscuridad, era una sensación verdaderamente aterradora y traumática para él. Convencido de que estaba siendo perseguido por una maldición, Rubén comenzó a investigar desesperadamente acerca de la mujer, pues en su mente, él tenía la idea de que si pudiera descubrir algo acerca de la mujer, quizá existiría, por lo menos, una pequeña oportunidad de remediar todo y solucionar las cosas, o en otras palabras, deshacerse de aquella extraña maldición o lo que fuera que lo estuviese acosando. Así que, motivado por la esperanza de poder deshacerse de aquello que perturbaba su tranquilidad, recorrió bibliotecas polvorientas y buscó distintos artículos y sitios en internet, tratando de encontrar respuestas a su terrible situación. Fue entonces cuando descubrió la verdad sobre aquella aterradora anciana. Encontró un PDF con las imágenes de un viejo y antiguo artículo de periódico que hablaba acerca de una gitana que había desaparecido misteriosamente bajo circunstancias sospechosas hace poco más de 5 décadas. Según el artículo, la anciana era conocida en la comunidad del pueblo por su sabiduría oscura y sus habilidades en la magia negra, de forma que realizaba maldiciones y rituales oscuros a todos aquellos que no le simpatizaban. Rubén sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía las historias de la gitana y sus tratos con lo sobrenatural. Pero lo más impactante fue cuando encontró una fotografía antigua que mostraba a la anciana con un grupo de personas en un campamento gitano. En la imagen, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante, de hecho parecía como si la anciana que estaba en la fotografía estuviera mirando fija e intensamente a Rubén. En ese momento, el joven supo que había encontrado a la mujer que atropelló esa noche fatídica. Decidido a librarse de la maldición o de lo que fuera que lo estuviese acosando, Rubén recurrió a medidas extremas. Durante varias semanas visitó a distintos curanderos, quemó hierbas sagradas, incluso intentó rituales de exorcismo. Sin embargo, ninguna de estas medidas parecían funcionar. La presencia de la anciana lo perseguía como una sombra inquebrantable, como si estuviese intentado de alguna manera cobrar venganza por lo que hizo.
Finalmente, en un acto desesperado, Rubén decidió enfrentar su pasado. Regresó al lugar del accidente, buscando redención en la verdad. Él pensaba que al regresar a ese lugar, si podía encontrar los restos del cadáver, quizá podría dedicarle una disculpa a la anciana y así poder librarse de ella, o que quizá con el hecho de encontrar sus restos lo dejaría en paz, o que tal vez de alguna manera al encontrar el cadáver, sería suficiente para recuperar su paz. Sin embargo, nada de esto pudo ser posible, pues cuando llegó, encontró la carretera desierta y silenciosa, como si el mundo mismo hubiera olvidado el trágico evento. Desesperado y solo, Rubén se enfrentó a su destino en la carretera desierta. Entonces, justo cuando se rindió de buscar los restos del cuerpo e iba a regresar a su vehículo, en medio de la oscuridad, un fuerte y potente viento se hizo presente en el ambiente. Asustado, Rubén intentó observar a su alrededor qué demonios estaba pasando, cuando de repente, poco a poco la figura de la anciana se fue materializando en medio de las sombras, pero en esta ocasión tenía un rostro retorcido y deforme, parecía más un tétrico demonio que una anciana, quien en esta ocasión parecía tener una enorme mueca de venganza. Con un grito de terror, Rubén retrocedió, pero era demasiado tarde. La aterradora figura de la anciana se acercó lentamente a él. Rubén intentó correr, pero fue tanto su temor que sus piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. Cuando la anciana estaba justo frente a él, esta puso sus manos huesudas en su rostro y con mucha fuerza comenzó a apretarlo. La maldición de la anciana lo había alcanzado, y en ese momento final, se dio cuenta de que nunca podría escapar de su pasado. A los pocos segundos de ejercer presión sobre su cabeza, fue tanta la fuerza sobrenatural de los brazos de la aterradora y endemoniada entidad, que esta misma fuerza destrozó su cabeza como si de tronar una piñata se tratara, haciendo que Rubén tuviera un aterrador y tétrico desenlace, muy similar al que la anciana tuvo cuando éste la arrolló. Y así, en la oscuridad de la noche, el joven que una vez huyó de la responsabilidad, se convirtió en otra víctima de la carretera solitaria y la maldición de la anciana gitana.